Eso, Raúl. Temo, hay dos fórmulas que cuando trabajan juntas me han mostrado ser devastadoras. Por un lado, el hiperpartidismo de muchos de estos republicanos, empezando por Mitch McConnell, que creo que cuando él dijo que su prioridad iba a ser hacer Obama o convertir a Obama en un presidente de un solo término, él estaba abdicando de gobernar dentro de los Estados Unidos. Estaba simplemente desplegando una batalla política por el poder dentro de los Estados Unidos sin tomar en cuenta lo que pudieran hacer conjunto con el presidente electo. O sea, la prioridad no era tomar una buena medida que beneficiara al pueblo, sino cómo iban a lucir las cosas de manera que Obama no luciera bien. Entonces, son dos cosas muy distintas y evidentemente, pues es preocupante cuando eso se complementa con medios como, en mi opinión, Fox News y otros muchos medios que pintan una realidad muy sesgada y evidentemente contribuyen o de alguna manera a la polarización. Y cuando digo polarización, es trabajar porque un grupo de personas se aísle de otra y no estén dispuestos a entender la realidad de esas personas. A mí Bien. eso me preocupa, si te voy a dar la palabra enseguida, para mezclarlo con lo que pasó con Trump. Mezclas esa línea de McConnell con el populismo de derechas de Trump y a mí me parece que es una bomba política. Grady, hay una cosa que yo, primero, no sé más que nadie. Yo lo que hago es leer, interpretar. En estos momentos me estoy leyendo un libro que comienzo, llevo las primeras 50 páginas, que lo escribió John Boehner. John Boehner fue líder de la mayoría en el Congreso Republicano por muchos años. Y en esas primeras 50 páginas, y yo quisiera que estos libros se pudieran publicar en español y que las personas tuvieran acceso para que se sentaran y lo leyeran y se dieran cuenta de las realidades. Este señor Boehner, que fue líder de la mayoría en la Cámara, llegó en los años 90, llegó con una furia extraordinaria, habían unos escándalos en el Congreso, cómo se utilizaba una banca, que muchas personas no entienden y no saben de eso, tenían su propio banco en el Congreso y la mayoría de los congresistas se pasaban el tiempo dando cheques sin fondo, tenían un comedor donde comían los mejores platos y a unos precios muy baratos y después no pagaban. Entonces ahí se vio parte de esa corrupción que había en la política. Él ayudó a cambiar todo eso, pero la misma gente de su partido, aparte de los que estaban rompiendo la ley, los demócratas, empezaron a fustigarlo. Terminó siendo el líder de la mayoría. Y yo quisiera que tú vieras lo que él habla de algunos de sus propios miembros. Voy a decir así porque no quiero, voy a discutir más a fondo el libro cuando me lo termine de leer y lo voy a enseñar para que las personas lo vean y quieren comprarlo. Mark Meadows, que fue congresista, pero ustedes lo deben de conocer porque fue el jefe, el último jefe de despacho que tuvo Donald Trump. Ese señor Mark Meadows no quería postularse, no sabía, y John Boehner hace el cuento este. Dice, yo hice campaña por él, yo le recaudé fondos. Cuando él llega aquí y es miembro del Congreso, él empieza con esta revolución de este grupo extremadamente conservador, que eran este movimiento de los que tomaban té, el Tea Party y toda esta cuestión. Y dice, finalmente, vota en contra de mí, el que lo ayudó, para buscar a otro líder de la mayoría. Finalmente él dice, yo gané. El señor quiso verme y la política de él era una política de puertas abiertas. Le dijo que sí, cómo no. Y esto es algo que yo lo sentí, digo, pero Dios mío, ¿dónde hemos llegado en este país? Él cuenta que este señor Mark Meadows se sienta frente a él y no habían pasado 2 segundos que se arrodilló y que puso las manos como si estuviera rezando, pidiéndole perdón. Por favor, líder, le pido perdón por lo que yo hice, perdón. Y yo le digo, pero perdón, ¿por qué? Entonces, tú te pones a leer eso y tú dices, ese es el caso de él. Después tuvo el caso de Daniel Webster aquí en la Florida, quien yo sí conocí porque fue líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, después fue senador
igual las traiciones. Habla de Michelle Bachmann, que es una loca. Entonces, cuando tú ves el Congreso, está lleno de personas que amenazan al liderazgo, al sistema, al funcionamiento, y si no me das lo que quiero, voy a Fox a acusarte de liberal, de socialista, un hombre que siempre fue conservador. Entonces te das cuenta que algo no está bien en nuestro país, que algo está minando la mente de las personas, le están diciendo mentiras y las personas se la están creyendo. Así que por eso te digo que yo vi un discurso de un individuo muy humano, con mucha empatía, en una cámara, en la cámara que fue atacada en enero 6, vacía. No podía tener las amistades, no podían tener el gabinete, no hubo que designar a un ministro que fuera el sucesor en caso de un desastre. Pues vimos algo diferente que yo nunca pensé en mi vida ver esto después de tantos años que he estado siguiendo